en el 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc era hijo de Jared. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vean, al final del 20, vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos, oh Dios, este privilegio de poder reunirnos para escuchar tu palabra. Oh Dios, que tu nombre sea glorificado con esto que vamos a ver hoy. Concédenos, Padre, poder recibir el alimento espiritual con humildad, con mansedumbre. Oh Dios, que seamos dóciles ante tu palabra y capacítanos, Padre, para obedecer en todo. Danos un corazón dispuesto a la obediencia. Solamente tu Espíritu Santo puede hacer eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al final del versículo 20 dice, y murió. ¿Quién murió? El papá de Enoc. Al final del 14 dice, y murió, habla de Cainán. Al final del 8 habla de Set, que vivió 912 años, dice, y murió. Todos estos que dice aquí, y murió, ¿por qué es que murieron? ¿Se acuerdan ustedes? Dios les dijo a Adán y Eva, si me obedecen, viven. Si me desobedecen, mueren. Es el pacto de obras. En el pacto de obras están todos los arminianos. Creen que pueden ser salvos por sus obras. Creen ser capaces de ganar la salvación con sus obras. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Y es por eso que estos dicen aquí, y murió. ¿Por qué murieron? Porque eran pecadores. La paga del pecado es la muerte. Enoc era hijo de Jared, pero en lo que respecta a Enoc, no leemos esta frasecita de, y murió. No, porque Enoc no murió. Enoc era hijo de Jared. Jared era un hombre pecador, por eso es que murió. Pero Enoc no murió. Vean ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos 11 y vean el 5. Por la fe, Enoc, nuestro personaje de hoy, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra que dice Enoc fue traspuesto, se traduce también como que fue trasladado. Fue trasladado de un lugar a otro para no ver muerte. Y no fue hallado. Vean, si no fue hallado quiere decir que lo buscaron. Lo anduvieron buscando, no lo encontraron. ¿Cómo desapareció? Y antes que fuese traspuesto,
antes de que hubiera sido trasladado al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién le dio ese testimonio? Dios mismo. Y dio testimonio llevándoselo. O sea, dio testimonio a las sucesivas generaciones de creyentes de que le había agradado, puesto que se lo llevó. Como si no quisiera esperar ya, pues ¿para qué nos esperamos? Pues vente de una vez conmigo. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió Enoc habiéndose ido? En comparación con los demás que murieron después de 700, 800 y más de 900 años, diríamos que Enoc murió joven, ¿no? Nada más de 300 y pico. Pero vean ustedes, él no perdió nada muriendo. ¿Qué pierde un creyente cuando muere? Pues no pierde nada. Hay muchos niños pequeños que mueren en sus primeros meses de vida. Hay madres que casi se vuelven locas cuando pierden un bebé o un niñito pequeño. ¿A quién le gustará eso? ¿Pero por qué mueren los niñitos? Por las consecuencias del pecado de Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Si Adán no hubiera obedecido, tal vez hubiéramos podido todos ser traspuestos como no. Las personas que mueren en este mundo mueren como consecuencia del pecado, de un solo pecado. Todos los conflictos, las guerras, los problemas interpersonales, nacionales, mundiales, es por el pecado. Cuando nosotros les advertimos a nuestros hijos acerca de las consecuencias del pecado, nunca exageraremos. Más bien, siempre quedaremos cortos. Debemos siempre estarles advirtiendo a nuestros hijos de las consecuencias del pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Una desobediencia. ¿Qué tan grave puede parecer una desobediencia? Pues una desobediencia trajo todo el caos a este mundo. Los creyentes no somos alarmistas cuando les decimos a nuestros hijos de las posibles consecuencias de su rebeldía. Ni somos alarmistas, ni somos pesimistas, ni somos exagerados. Enoc no murió. Dios se lo llevó al cielo sin morir. Pero ya vimos en Hebreos, en el capítulo 11, que Enoc fue trasladado por la fe, fue traspuesto por la fe. Está en la lista de héroes de la fe. Que Dios nos dé una clase de fe semejante para que podamos agradar a nuestro Dios. En el arrebatamiento del que habla Pablo en 2 Tesalonicenses, habla de que los creyentes seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Quieren ver el versículo? Está en 1 Corintios 15. $15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los creyentes, seremos transformados. Bien, seremos transformados ¿para qué? Para entrar en la gloria, porque con este cuerpo que tenemos no podríamos entrar. Dios nos transformará, y eso sucederá con los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Este arrebatamiento de los creyentes va a ocurrir después de la gran tribulación. No, como dicen los dispensacionalistas, que va a ser antes de la gran tribulación. Los creyentes vamos a estar aquí en este mundo cuando venga la gran tribulación.
Eso debiera estar claro. Eso no es algo vago o indefinido. Pero pues los que ya tienen su programa, los que ya tienen sus ideas, no es fácil sacarlos de ahí. Nuestro texto en Génesis 5 habla de que Enoc caminó con Dios. Eso significa que Enoc tuvo intimidad con Dios. De la misma manera que hicieron Adán y Eva antes de que pecaran. Antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, ellos tenían intimidad con Dios, se gozaban en eso. Pero ¿se acuerdan qué ocurrió después de que pecaron? Fueron a esconderse. Porque ya no tenían cara para presentarse delante de Dios. Los entendemos. Cuando andamos en desobediencia, hay tal cosa como creyentes desobedientes. Cuando andamos en desobediencia, oramos y sentimos como que Dios no nos escucha, como si Dios estuviera enojado con nosotros. En cambio, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, cuando le buscamos de todo corazón, sentimos como si Él caminara a nuestro lado. Sentimos su presencia como si estuviera junto a nosotros. A veces sentimos como si lo tocáramos. Tan seguro estamos de que Dios está cerca de nosotros. Enoc caminó con Dios. Eso no quiere decir que Dios caminara a su lado. Caminaba a su lado como sentimos que Dios camina con nosotros cuando Él se agrada de nosotros. Cuando andamos en rebeldía, sentimos a Dios lejos. Hay personas que han llegado a venir a nuestra iglesia y que han llegado a comentar, no, pues es que yo siento que la iglesia de ustedes es muy fría. Esas personas que dicen que esta iglesia es muy fría, ¿saben ustedes por qué lo dicen? Porque ellos andan mal, porque están fríos ellos. Una persona que anda en desobediencia, anda fría, no siente la presencia de Dios. Entonces necesita de ciertas cosas extras para sentir el calorcito que no siente a través de la palabra. Si la palabra de Dios no enciende tu corazón, entonces ¿qué? Antes de pecar, Adán y Eva caminaban con Dios de manera natural. Para ellos era natural andar con Dios, se gozaban en eso. Cuando estamos bien delante de Dios, nos acercamos a la oración con alegría, no pesadamente, no de mala gana. Estamos contentos con nuestro Dios, inmediatamente empezamos a pensar en Él y nos da gusto, se enciende nuestro corazón, estamos contentos con Él. Adán y Eva, mientras tenían intimidad con Dios, caminaban con Él, estaban contentos, pero cuando pecaron, fueron a esconderse. Y el pecado siempre produce el mismo efecto en quien lo comete. Siempre es igual así. Hay un texto que no apunté donde dice un profeta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Hay matrimonios que no pueden andar juntos. No se llevan bien. El marido jala por su lado y la esposa por el suyo. El marido vive en su mundo y la esposa en el suyo. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Haz de tu vida lo que quieras. Pero ¿qué matrimonio es ese? ¿Cómo vamos a andar con Dios? ¿O cómo va a andar Dios con nosotros si no estamos de acuerdo con Él? Si Él dice una cosa y nosotros decimos otra. Si Él odia el pecado y nosotros simpatizamos con Él, pues no podemos andar con Él, no podemos caminar con Él. Los creyentes andan con Dios porque nos hemos puesto de acuerdo con Él en lo relacionado con el pecado. Los creyentes no queremos pecar. Odiamos el pecado, aunque sea en principio. No queremos pecar. Y Dios lo sabe. Aborrecemos todas las cosas que nos alejan de Dios. Si un creyente, por ejemplo, tiene un trabajo que le quita tiempo para orar y para leer, ese trabajo no te conviene.
Si por culpa de tu trabajo no puedes orar porque andas así tenso, andas preocupado por el dinero, te levantas temprano y te acuestas noche, ese trabajo no te conviene. Entonces, ¿te importa más tu trabajo y el dinero que Dios? Los creyentes odiamos cualquier cosa que nos alejan, que nos estorban en nuestro caminar con Dios. Si Enoc caminó con Dios, quiere decir que él fue justificado, quiere decir que él fue perdonado, quiere decir que él fue salvo en un momento dado. Aunque lo poco que leemos de Enoc pues no lo diga, pero está implícita la idea, ¿no? ¿Qué sucede cuando un cristiano empieza a caminar con Dios? ¿Saben qué es lo que sucede? Que empieza a ser preparado para terminar como Enoc terminó. ¿Sí? Él terminó bien. Dios nos empieza a preparar, nos empieza a traer. Entendemos lo valioso que Él es, lo importante que Él es. El importante es Él, no nosotros. Entonces, Dios nos está preparando para terminar como Enoc. Esa es nuestra meta. Ir con Cristo. Enoc fue con Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Se acuerdan del texto que dice, estimada es a Jehová la muerte de los santos? O sea que a Dios le gusta que un creyente muera. ¿Por qué le da gusto? Pues porque nos quiere tener con Él. Hay unos inconversos que ya sienten pasos, que ya se van a morir, tienen algún cáncer ya terminal, y dicen, ya me voy a morir, dice, creo que ya Dios me necesita. Pero pues ¿para qué necesita Dios a los inconversos? Podríamos decir que tampoco nos necesita a nosotros, pero le da gusto que estemos con Él. Es increíble la gracia de Dios para pecadores como somos nosotros. Nosotros tenemos la firme expectativa, el otro día hablaba yo de la esperanza cristiana, tenemos la firme expectativa de ver a Dios. Estamos seguros de que un día vamos a ver a Dios. Hay una parte donde Job dice, mis ojos verán a Dios, dice, mis ojos, dice, y no otro, no los ojos de otro, no, mis ojos, yo voy a ver a Dios. Vean un texto aquí en Romanos, en el capítulo 5. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Bien, esta gracia en la que estamos firmes, no porque seamos muy esforzados, muy buenos, es porque Dios nos ha dado esta firmeza. Dice, y nos gloriamos, nos jactamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nada incierto. Estamos bien seguros de que la gloria de Dios nos espera. Un día miraremos a Cristo y estaremos con Él para siempre. Esto lo dice también Pedro en su primera epístola. Chequen, por favor. En primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, habla del nuevo nacimiento, y lo dice, para una esperanza viva, en contraste con la esperanza de los inconversos, que es una esperanza muerta, una esperanza que les va a defraudar. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo resucitó, vamos a resucitar todos los que creemos en Él. Y dice, para una herencia incorruptible, vean, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vean, esto habla de la herencia, de la herencia de la salvación final, la herencia ya consumada, la salvación final. Hemos visto, acuérdense de que podemos hablar de la salvación en el aspecto pasado, presente y futuro. Fuimos salvos, estamos siendo salvos, seremos salvos. Sí, aquí habla de esta herencia, pero en el aspecto futuro. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Vean,
reservada para los creyentes, para los que hemos creído en Cristo. Ahora, si ustedes hacen una reservación en un hotel, pudieran terminar cancelándola. Por algún motivo, ya la tenían pagada, pero algo puede suceder que ya no tengan esa reservación. Pero esta reservación que tenemos en los cielos, nunca la vamos a perder. Nunca será cancelada. Dice Pablo en Romanos 8 que a los que Dios predestinó, también los justificó, y a los que justificó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Se acuerdan? Son 4 cosas: predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Esas cuatro bendiciones, todo este paquete, lo tenemos los creyentes. Lo tuvo Enoc, ¿sí? Enoc fue predestinado, fue llamado, fue justificado y fue glorificado, sin tener que morir. Dios lo llevó a la gloria. Imagínense, hermanos, qué cosas hubiéramos visto si Adán no hubiera pecado. Qué tremendo. Todo lo que sucede en el mundo por el pecado. ¿Qué hubiera sucedido si Adán no hubiera pecado? Vean otro texto en 2 Corintios, en el capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se está refiriendo al cuerpo físico, como una morada, como una habitación, ¿no? Y luego dice ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vean, una casa no hecha de manos. O sea que la casa donde moraremos con Cristo no va a ser una casa que construyeron albañiles. ¿Cómo van a ser esas casas? ¡Wow! Imagínense ustedes. Hay edificios en este mundo que son preciosos, mansiones suntuosas, maravillosas. Pero aquí habla de una ciudad, vean, un edificio. La ciudad de Dios, así le llamó Agustín. ¿Sí? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Dice la tenemos, no dice que la vamos a tener. No, ya la tenemos. Con lo que Cristo hizo en la cruz ya está hecho aquello. Hay algunos que dicen que la salvación se puede perder. No, dice, tu nombre ya está allá la casa. Pero si tú no vas, pues ahí va a quedar un letrero. Esta casa estuvo preparada para fulano, pero pues cayó en pecado, ya no está para él, ya está vacía. Eso no va a suceder. Vimos 5.1. Ahora vean 5.2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vean, dice gemimos. O sea que nuestro gozo no está en lo que tenemos en este mundo. Nuestro gozo está en lo que tenemos allá. Debemos acostumbrarnos a pensar de una manera celestial, como decía Baxter. Lo que nos espera. ¿Cuánto perdemos por estar pensando demasiado en las cosas de este mundo y tampoco en las cosas que nos esperan? Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, aquí estamos vestidos con el cuerpo humano. O sea, está pintando Pablo al cuerpo humano como si fuera un vestido que está cubriendo nuestra alma, espíritu. Estamos de paso. Dios nos prestó este cuerpo, pero este cuerpo un día se lo van a comer los gusanos y un día vamos a resucitar y estaremos con Cristo para siempre, con un cuerpo diferente al que tenemos ahora. Vean cómo dice el versículo 5. Vean el 3, pues, y así seremos vestidos y no desnudos. Esto habla de un vestido espiritual, ¿no?
en contraste con el que tenemos que es carne. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos sentirnos desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto es lo que le pasó a Enoc. Lo mortal fue absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Se acuerdan del significado de las arras? Es como un adelanto. Es la garantía que Dios nos ha dado. O sea, la morada del Espíritu en esta morada, en este tabernáculo, habla de que es la seguridad de que nos va a dar el resto. Esta es solamente una probadita. Vean, si aquí, con el poder del Espíritu Santo, sentimos la presencia de Dios, nos gozamos en la presencia de Dios, en sentir que Él está cerca de nosotros, imagínense ya estar allá con Él. ¿Cómo va a ser aquello? Entonces Dios nos ha dado la seguridad, nos ha dado la garantía. De eso también hablan las arras. Es una garantía, un adelanto y una garantía de lo que nos espera. Pablo dice en otra parte: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podríamos decir eso, podríamos aplicar eso a Enoc, aunque él no murió. O sea, el hecho de haberse ido, él no perdió nada con haberse ido. Él salió ganando. Se gozó tanto aquí, en la intimidad con Dios, entonces imagínense cómo se estará gozando ahora. Dice Pablo en otra parte: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso se aplica a lo que Dios ha preparado para nosotros en esta vida, en este mundo, que empezamos a experimentar después de ser convertidos. Pero vean, si aquí en este mundo podemos llegar a estar en ciertos momentos tan contentos de nuestro Dios, tan satisfechos con Él, que nada nos satisface. Nuestro gozo no depende de tener mucha comida, lujos y comodidades, una gran casa lujosa. No, nuestro gozo se deriva de Cristo, de saber que Él es nuestro Dios, de que nuestros pecados han sido perdonados y de que un día cuando muramos estaremos con Él para siempre. Entonces, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que Dios ha preparado para los que le aman, puede aplicarse también al sentido futuro. O sea, cosas que no hemos visto, que Dios ya preparó, pero que las vamos a ver. Estamos seguros de que las veremos. Los creyentes, hermanos, sabemos cosas, entendemos cosas, tenemos cosas que los inconversos ni saben, ni entienden, ni tienen. Tenemos, hermanos, lo que millones de personas no tienen. No tenemos por qué envidiar a los millonarios. Vean 2 Corintios, capítulo 12. Va a llegar el día en que los millonarios inconversos nos van a envidiar a nosotros. El rico ahora envidia a Lázaro, el mendigo. 2 Corintios 5, no, 12. Empezamos en el 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, no me conviene presumir, no me conviene jactarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí iba a hablar Pablo de lo que Dios, Cristo, le reveló. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando del mismo, pero lo dice de una manera humilde. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Vean, aquí está diciendo que el paraíso y el tercer cielo es lo mismo, donde oyó palabras inefables o inexpresables que no les dado al hombre expresar. Fue arrebatado al paraíso, al mismo lugar donde fue arrebatado Enoc, ¿sí? Al mismo lugar donde fue llevado el ladrón que murió junto a Jesús. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue arrebatado al paraíso. Vean, los creyentes que estemos vivos cuando Cristo venga, nos va a pasar esto también.
seremos arrebatados para ir al paraíso. Esto que le pasó a Pablo fue algo extraordinario, pero aquí hay cosas que no vamos a entender bien. Dice que fue al paraíso, pero entre paréntesis dice, yo no sé, dice, si fui en el cuerpo o fuera del cuerpo. Vean, si fue fuera del cuerpo, quiere decir que su alma espíritu fue al paraíso y su cuerpo se quedó. Pero ¿cómo es eso? Si a una persona le sacan el alma espíritu, el cuerpo se muere. Ahora, Pablo no pudo haber ido al paraíso con su cuerpo porque este cuerpo, así como está, no puede ir al cielo, al paraíso. Entonces, ¿cómo es que fue? ¿Cómo es que escuchó estas palabras inexpresables? No lo podemos entender nosotros, ni él lo podía entender tampoco. Lo que le ocurrió a Pablo fue tan extraordinario que no podía explicarlo. Vean 1 Corintios, capítulo 15. $15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vean, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no pueden entrar, no pueden ir al reino de Dios. Entonces, ¿cómo es que Enoc fue al cielo? ¿Cómo es que Pablo fue al paraíso? Lo que Pablo vio allá, lo que Pablo escuchó allá en el paraíso, él no podía decirlo, no podía explicarlo, aunque no dice si no tenía las palabras suficientes o simplemente Dios no le permitió decirlo. Dios no quiso que lo que Pablo vio allá lo escribiera, pero cosas gloriosas, cosas maravillosas que Pablo vio y escuchó. Vean otra vez en 1 Corintios 15 y vean el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Bien, cuando una persona muere, la persona va a la tumba y dice aquí, se siembra en corrupción. O sea, el cuerpo se corrompe ahí en la tumba. Pero vean, dice que es como una siembra. Cuando ustedes siembran una semilla, pues esa semilla, ustedes la ven, pues está muerta. Pero la siembran y le echan el agua y ya sale la plantita. Así va a ser con nosotros. Seremos depositados en la tumba como si fuéramos sembrados, pero un día ese cuerpo va a resucitar. Ya no va a ser de la misma manera, ya no va a ser un cuerpo mortal como lo fue antes. En ese sentido va a ser un cuerpo diferente. En otro sentido, pues hay la discusión de si vamos a tener la misma apariencia física en el cielo que tenemos aquí, si la vamos a tener allá. Yo no lo sé cómo vaya a ser exactamente el asunto. La verdad es que en la Biblia hay muchas cosas que no dice. Lo que dice aquí es que nuestro cuerpo va a resucitar y dice en el 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, vean, resucitará cuerpo espiritual. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que nuestro cuerpo va a resucitar y será un cuerpo espiritual? Es lo que yo les digo. ¿Cuántas cosas hay que ignoramos? ¿Cuántas cosas hay que no entendemos? El otro día hablábamos de la metamorfosis de la mariposa, ¿se acuerdan? Una mariposa, antes de ser mariposa, es un gusano, es una larva. Pero ven, los gusanos se arrastran, las mariposas vuelan. Los gusanos son repulsivos, pero las mariposas son hermosas. Vean 1 Corintios 15, vean el 45. Así también está escrito:
Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre Adán es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán era de la tierra, Cristo es del cielo. Y brínquense hasta el versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Enoc fue transformado así, en un abrir y cerrar de ojos. Entró a la gloria con un cuerpo ya glorificado, con un cuerpo ya espiritual, con un cuerpo inmortal. Aquí todos los cuerpos son mortales. En el cielo tendremos un cuerpo físico, pero inmortal. El cuerpo arrugado, el cuerpo achacoso, con tantas dolencias y debilidades que teníamos, va a resucitar, pero ya va a ser diferente. Allá en el cielo ya no va a haber ningún achaque, ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna lágrima, ningún llanto, ningún clamor, ningún dolor. Cuando muramos, nuestro cuerpo va a ser depositado en la tumba, pero nuestra alma espíritu irá con Dios, y ahí estaremos esperando el día de nuestra resurrección. Pero dice en el versículo 25, en medio del versículo dice, no todos dormiremos, no todos los creyentes moriremos, a pesar de Adán. El principio general es ese. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ese es el principio general. Pero vean, algunos murieron 2 veces, ¿no? Lázaro murió 2 veces, y todos los que resucitaron y que luego tuvieron que morir de nuevo, murieron 2 veces. No todos los creyentes moriremos. Los que quedemos cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga por segunda vez, seremos transformados de la misma manera que Enoc. Y así como trajimos la imagen de Adán, que era de la tierra, traeremos la imagen de Cristo, que es del cielo, la imagen perfecta. Aquí, si ustedes se ven en el espejo, pues a lo mejor se ven feos. Yo me veo guapo, ¿no? Pero allá en el cielo, allá todos nos vamos a ver guapos. Yo no sé cómo va a estar eso. En el cielo no va a haber creyentes feos, se los aseguro. Una oruga, antes de convertirse en mariposa, ¿muere? Una oruga, antes de convertirse en mariposa, ¿muere? Sí y no. Un creyente muere cuando va a la tumba, sí y no. ¿Sí? Porque seguimos viviendo, ¿sí? Nuestra alma espíritu parte con Cristo y estaremos con Él para siempre, jamás. Vean el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es necesario, vean, que seamos vestidos de inmortalidad. De eso fue vestido Enoc, de inmortalidad. Esto que dice el 54, vean, lo compró Cristo para nosotros, lo compró gratis. Esto incorruptible se va a vestir de inmortalidad. Cristo obedeció a la perfección la ley, murió en la cruz y resucitó, y eso garantiza que tengamos todo este paquete. Cristo dijo que volvería. Se los dijo a todos los que estaban ahí, viendo que una nube lo levantó y se fue al cielo. ¿Y se acuerdan cómo se pararon unos ángeles y les dijeron: ¿qué están viendo? ¿Se acuerdan? Dice: así como lo han visto, que se ha ido, así va a regresar. Si Él no mintió
en cuanto a su primera venida, mucho menos en cuanto a la segunda. Es increíble. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes de que Cristo va a volver? Nuestros ojos lo verán. He aquí, todo ojo le verá. Todos, dice, los que le traspasaron. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y los creyentes que vivan entonces, les va a pasar lo mismo que a Enoc. Vean primero los Tesalonicenses, capítulo 4. La primera epístola a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, debemos ver a los hermanos que han muerto, no como si estuvieran muertos, no, como si estuvieran dormidos. Por eso dice, acerca de los que duermen. No está hablando de los inconversos, está hablando de los creyentes. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí habla de la unión con Cristo. Durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquí donde dice que vivimos, se refiere a la vida espiritual, no se refiere a la vida física. Porque si se refiriera a la vida física, diría que nosotros que vivamos, pero dice que vivimos, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos delanteros, dice otra traducción. Entonces vean, quiere decir que los creyentes que murieron hace miles de años van a resucitar y nosotros los veremos. Van a resucitar todos aquellos, aunque tengan miles de años muertos. Y los creyentes seremos arrebatados, dice ahí en el versículo 16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Este es el arrebatamiento, ¿sí? Que va a ocurrir, repito, después de la gran tribulación. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que los creyentes de todos los tiempos anhelaban. Esto es lo que debiéramos anhelar nosotros. Cuando un cristiano tiene mucho dinero, lujos y comodidades, puede sentirse demasiado cómodo aquí. Pues ¿para qué me voy? Pues aquí la estoy disfrutando. Pero los creyentes que más sufren, los creyentes más pobres, los creyentes afligidos, son los que más suspiran por ir al cielo. En ese sentido, es una bendición el sufrimiento, porque el sufrimiento nos prepara para anhelar esa gloria y nos está capacitando para disfrutarla más que aquellos otros creyentes. Un creyente que ha tenido mucho, que nada le ha faltado, y que de repente tiene un accidente y ya lo llevan a terapia intensiva y ya siente pasos, pues a lo mejor le duele dejar lo que tiene. Estaba tan apegado a todo lo que tenía. Pero el creyente que ha sufrido mucho y de repente siente que ya se va a morir, dice, pues me voy con Cristo y voy a dejar de sufrir. Si un cristiano joven muere, tal vez sus parientes lo compadezcan. Pobrecito, ¿cómo que tan joven y murió? Hubo mártires jóvenes, muchachitos jóvenes que se identificaban con Cristo y tuvieron que morir por su fe. Y los que los mataban han de haber dicho, pues muchacho tonto, pobre, qué trabajo le costaba negar a Cristo, hubieran salvado su vida, pobrecitos. Pero ¿qué perdieron esos muchachitos que murieron por Cristo? Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia, pero pues esto solo lo puede decir un cristiano verdadero, porque para los que son inconversos la muerte no es ninguna ganancia. Esa es la pérdida más grande de todas. Enoc caminó con Dios porque estuvo de acuerdo con Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿están ustedes de acuerdo con Dios? Porque si Dios piensa de una manera y ustedes piensan de otra, ustedes no pueden caminar con Él. Si Dios odia el pecado, pero ustedes coquetean con Él, si ustedes se acercan al peligro, si ustedes juegan con el pecado, dicen, pues ¿qué tiene? Al fin que después me arrepiento. Soy joven, voy a disfrutar y ya después, cuando sienta pasos, entonces me arrepiento. Si tú no estás de acuerdo con Dios, tú no puedes caminar con Él. Él no puede caminar contigo. Y si le dices que no a Dios, puede llegar el momento en que Dios diga, déjenlo, no quiere entender. Se le ha hablado, se le ha dicho, ha leído, ha escuchado, ha aprendido y de nada le ha servido. ¿Cuántas personas se van endureciendo poco a poco hasta que llega el momento que ya no hay remedio? Endurecen la cerviz y de repente descubren que ya no hay medicina. Que Dios nos libre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la casa eterna en los cielos que está reservada para nosotros. Oh, por lo que Cristo compró para nosotros con su sangre. Porque esta herencia incontaminada e inmarcesible está lista, está esperándonos. Oh Dios, qué día ese, cuando nuestros ojos te contemplen y cuando podamos alabarte con todo nuestro corazón. A veces aquí, oh Dios, somos tan mundanos, tan egoístas, tan carnales. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, oh Dios, a gozarnos en Cristo y que nada ni nadie nos quite ese gozo. Gracias por Cristo, por su obra perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.